Bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a aprender las razones trigonométricas. Recordando que las razones trigonométricas solamente se cumple en un triángulo rectángulo, ¿ya? Solamente se va a cumplir en un triángulo rectángulo. En este caso tenemos este triangulito de aquí. Entonces, ¿por qué se dice que es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos es recto, ¿no? O es 90 grados. Listo. En este caso, esto va a ser 90 grados. ¿Listo? Vamos a ubicar sus respectivos lados. ¿Ya? En este caso, voy a colocar con otro color. Por ejemplo, este lado sea A y este lado sea B. ¿Listo? Y este lado sea C. ¿Listo? Y entonces voy a escoger solamente un ángulo, ¿ya? Voy a escoger un angulito. Por ejemplo, este ángulo, ¿ya? Voy a escoger. Y le voy a llamar pues un cierto ángulo X, ¿ya? Le voy a llamar ángulo X. Entonces coloquemos. Este ángulo le estoy llamando como ángulo X. Listo. Listo. Este es un triángulo rectángulo. El primer paso que nosotros tenemos que reconocer es los catetos de este triángulo. Entonces, en este triángulo vamos a reconocer los catetos. Rápidamente, los catetos vendrían a ser lo siguiente. Los que están a los costaditos de 90, o sea, este de acá y este de acá, se les conoce como catetos, ¿ya? Estos dos lados están formando el ángulo de 90 grados. A ellos se les conoce como catetos. Y lo que se opone a 90 grados se le conoce como la hipotenusa, ¿correcto? Entonces vamos a ir colocando. Listo. Entonces lo que se oponía a 90 grados se llama la hipotenusa. Entonces vamos a colocar su nombre aquí. Colocamos. Entonces esta sería la hipotenusa. Hipotenusa, ¿no? Listo. Esta sería la hipotenusa. Listo. Ahora vamos a ver cuál de ellos es el cateto opuesto y el cateto adyacente. A ver, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuál de ellos es el cateto opuesto? Opuesto, su nombre mismo le dice opuesto. ¿Quién está opuesto al ángulo X? Es el A. Entonces a él se le conoce como cateto opuesto. Colocamos entonces aquí, esto es cateto opuesto. Listo. Entonces B sería el cateto adyacente. Listo. Listo. Estos son los cateto opuesto y cateto adyacente. Después de ya saber cuáles son los catetos, cateto opuesto, cateto adyacente, la hipotenusa, entonces nosotros podemos saber, vamos a conocer los 6 razones trigonométricas. A ver, la primera razón seno. En este caso vamos a ver seno de X, ¿no? Siguiente, el coseno de X también, ¿verdad? Siguiente razón trigonométrica es la tangente. Tangente de X, obviamente. Y la tercera, la cuarta razón trigonométrica es la cotangente de X. Y así continuamos. Son 6 razones trigonométricas. La quinta sería la secante de X. Y por último, la cosecante de X, ¿no? Estas son las 6 razones trigonométricas. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir lo siguiente. Coca, allá. Coca, otra vez coca, coca y HH.
H y H. De vuelta. Escribimos ahora sí al revés. Al revés. H, H. Y de vuelta escribimos H, H, caco y caco de vuelta. Caco, ¿no? Listo. Si nosotros leemos al revés, si leemos al revés sería coca, coca, H. Si leemos en este sentido, también sería coca, coca, H. Después de escribir esto, nos damos cuenta que el seno de X, fijémonos acá, que el seno de X se calcula como cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿ya? Entonces yo voy a pues marcar su línea acá, ¿ya? Para que, ahí está, ya también. Entonces nos estamos dando cuenta que las razones trigonométricas con esto es más fácil de recordar. Seno de X, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y la cotangente es cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y la secante, pues, es la hipotenusa entre cateto adyacente, ¿no? Y la cosecante es la hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, nosotros rápidamente vamos a calcular el seno de X. Listo. En este triángulo, el seno de X, ¿cómo sería? A ver, que nos dice que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto a X es la A, minúscula, ¿no? Entre, ¿quién es la hipotenusa? C. Entonces, de nuestro triangulito, el seno del ángulo X sería A sobre C. Vamos a colocar entre paréntesis. Listo. Pasamos al siguiente. Calculemos coseno. Coseno del ángulo X. ¿Cómo sería? A ver. Nos damos cuenta que el coseno del ángulo es cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente es B. Entre la hipotenusa que es C. Listo. Ya hemos calculado dos razones trigonométricas. Pasamos a la tercera razón trigonométrica que es la tangente. Tangente de X. Listo. ¿Cómo se calcula la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto a X es A. Entre cateto adyacente que es B. Pasamos a calcular la cotangente de X. Cotangente del ángulo X. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la cotangente? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente es B. Y cateto opuesto es A, ¿no? Pasamos a calcular la secante de X. La secante del ángulo X. A ver, vamos. La secante del ángulo X es la hipotenusa, en este caso vale C. Entre cateto adyacente, en este caso vale B. Pasamos a la última. Cosecante de X. Entonces, va a ser de la siguiente manera, ¿no? Cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa en este triángulo es C entre el cateto opuesto que es. De esa manera se calcula las 6 razones trigonométricas, ¿no? ¿Alguna aplicación? A ver, aplicación vamos a colocar aquí. Aplicación. Listo. De repente me pide calcular E es igual, por ejemplo, seno del ángulo X por ejemplo, la cosecante del ángulo X. ¿Y esto cómo se calcula? A ver, entonces, fácil. Reemplazamos
¿Cómo se calculaba la seno? Aquí está seno. Mira, fijémonos cuánto seno es A sobre C. Reemplazamos acá entonces. A, vamos a dividirlo mejor. Vamos a dividir A entre C. A entre C. Por cosecante de X. Miren, cosecante de X, ¿cómo se calcula? Como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Listo, entonces reemplazo nada más. Cosecante es la hipotenusa, que vale C, sobre cateto opuesto, que vale A. Entonces de aquí nosotros nos damos cuenta rápidamente que A entre A se elimina y C entre C también se elimina.